alguna forma sintetizar la columna del día, marcando algunas de las acciones de política económica más importantes que tuvo Cristina en sus 8 años de gobierno, ¿no? Y creo, quizá la más importante para mí, si bien hubo muchas para destacar, fue la de la distribución de la riqueza. Ella misma lo dijo el otro día en Corrientes. Tuvimos el pico de participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno más grande de toda la historia del país, ¿sí? Fíjense qué dato central, ¿no? Porque de ahí se desprende que la mayor parte del pueblo argentino haya tenido una mejor calidad de vida. Estamos hablando que superamos el 52% de participación en la riqueza del país para los trabajadores, y que eso se dio solamente en 3 periodos históricos que antecedieron a situaciones muy tristes para el conjunto de la población, que fue el año 54 en el primer gobierno de Perón, en el año 73 en el segundo gobierno de Perón, y ya en el año 2015 luego vino el gobierno de Macri, que comenzó a generar esa redistribución regresiva de la riqueza y volvió todo a foja cero. En 220 y pico de años de historia, solamente hemos tenido 3 momentos donde superamos el 50% de participación, y a eso, sinceramente, la clase dominante te lo cobra. Y bueno, es por eso que Cristina está en nombre del pueblo atravesando toda esta situación, toda esta humillación, que esperemos se pueda resolver cuanto antes, seguramente con ayuda de algún tribunal internacional, porque aquí del Poder Judicial argentino no podemos esperar nada. 3 momentos, 2 presidentes y 2 proscripciones. No falla la oligarquía, digamos. Totalmente, es la misma receta para siempre, pero fíjense que ese fue un dato clave, que lo mencionó en Corrientes y es central, porque en tanto y en cuanto haya crecimiento, durante los periodos de Néstor y Cristina, Argentina tuvo un crecimiento del 3,5-4% anual permanente, pero en tanto y en cuanto no había redistribución de la riqueza, no había problemas. Cuando se terminó de generar esa consolidación de la distribución, vinieron todos los problemas, apareció la causa Nisman, hubo un operativo mediático infernal, sobre todo contratando a Jorge Lanata en aquel tiempo, que medía 30 puntos todos los domingos, sí, generando todo un sentido común de la clase dominante en contra de la única dirigente política que había logrado mejorarle la vida en el último tiempo a los laburantes. Hola a todos, JP, ¿estás del otro lado? Te saludan Martina López y Eduardo Sánchez en De Pura Cepa. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Me escuchan bien? Más o menos. A ver ahora. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora espectacular. Sí. Ahora sí. Bien, buenísimo. ¿Cómo andan por ahí? Por aquí muy bien, por allá. Todo bien por acá. Más que nada esperando este día crucial que será mañana, ¿no? Con la movilización que ha cambiado, no sé cuál es el formato que tiene en la actualidad, me parece que no va a haber movilización a Comodoro Pi, que va a ser solamente una especie de acompañamiento a la presencia de Cristina en un día clave para estos tiempos, pero ojalá se concentre esa muchedumbre de pueblo que estamos esperando para marcar de alguna forma la disconformidad con esta horrorosa Corte Suprema de Justicia de la Nación y Poder Judicial al servicio del Poder Económico. Totalmente. Te cuento que se habla de movilizar a la Plaza de Mayo. Se habla, entre otras cosas. Sí, acompañarla durante todo el día en San José, como hicimos durante toda esta semana, y a las 14 horas irnos a una gran movilización en Plaza de Mayo. Ah, bien, eso sería una linda noticia. Ojalá se dé, porque todo tiene que ser la Plaza de Mayo. Me parece que ahí es donde se concentra la historia del pueblo, y creo que esta actividad merece ser desplegada con semejante cantidad de pueblo ahí en Plaza de Mayo, donde los momentos históricos más importantes de la Argentina se han dado cita por ahí, así que me parece mucho mejor opción esa.
No va a ser un 17 de octubre, va a ser un 18 de junio. Sí, así Exactamente, cada uno tiene su día y su momento histórico. Sí. Y esperemos que de alguna forma sirva toda esta situación de contexto adversa como para rediscutir lo que se viene y se comienza a revertir de alguna forma esta situación trágica que atraviesa la Argentina, porque independientemente de esto horrible que le están haciendo a Cristina, ella es el nombre de todo un pueblo y en definitiva es un avasallamiento no solamente a la democracia, sino al pueblo en general y a la dirigencia política para que nunca más pretenda tocar intereses de la clase dominante o afectar algunos de esos intereses privilegiados para poder distribuir la riqueza. Y en virtud de eso es que quería de alguna forma sintetizar la columna del día, marcando algunas de las acciones de política económica más importantes que tuvo Cristina en sus 8 años de gobierno, ¿no? Y creo, quizá la más importante para mí, si bien hubo muchas para destacar, fue la de la distribución de la riqueza. Ella misma lo dijo el otro día en Corrientes. Tuvimos el pico de participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno más grande de toda la historia del país, ¿sí? Fíjense qué dato central, ¿no? Porque de ahí se desprende que la mayor parte del pueblo argentino haya tenido una mejor calidad de vida. Estamos hablando que superamos el 52% de participación en la riqueza del país para los trabajadores y que eso se dio solamente en 3 periodos históricos que antecedieron a situaciones muy tristes para el conjunto de la población, que fue el año 54 en el primer gobierno de Perón, en el año 73 en el segundo gobierno de Perón y ya en el año 2015 luego vino el gobierno de Macri, que comenzó a generar esa redistribución regresiva de la riqueza y volvió todo a foja cero. En 220 y pico de años de historia solamente hemos tenido 3 momentos donde superamos el 50% de participación y a eso, sinceramente, la clase dominante te lo cobra. Y bueno, es por eso que Cristina está en nombre del pueblo atravesando toda esta situación, toda esta humillación que esperemos se pueda resolver cuanto antes, seguramente con ayuda de algún tribunal internacional, porque aquí del Poder Judicial argentino no podemos esperar nada. 3 momentos, 2 presidentes y 2 proscripciones. No falla la oligarquía, digamos. Totalmente, es la misma receta para siempre, pero fíjense que ese fue un dato clave, que lo mencionó en Corrientes y es central, porque en tanto y en cuanto haya crecimiento, durante los periodos de Néstor y Cristina, Argentina tuvo un crecimiento del 3,5-4% anual permanente, pero en tanto y en cuanto no había redistribución de la riqueza, no había problemas. Cuando se terminó de generar esa consolidación de la distribución, vinieron todos los problemas, apareció la causa Nisman, hubo un operativo mediático infernal, sobre todo contratando a Jorge Lanata en aquel tiempo, que medía 30 puntos todos los domingos, sí, generando todo un sentido común de la clase dominante en contra de la única dirigente política que había logrado mejorarle la vida en el último tiempo a los laburantes. Sí, totalmente. De ese programa de Lanata hoy vimos a una de sus... no era columnista, era cuando vas a la calle, ¿cómo se dice? Notera, ¿no? Reportera, ahí va. Notera, sí. Mercedes Ninzi, ¿te acordás revisando la basura de Cristina? Sí, totalmente. Fíjense que hubo otras medidas importantes, como fue el tema de la continuidad, que ya lo había implementado Néstor, de la moratoria previsional, ¿sí? Donde prácticamente 3 millones de jubilados comenzaron a tener, o de personas adultas mayores, comenzaron a tener un beneficio cuando antes no tenían ningún tipo de ingreso. Pasamos de una cobertura previsional del 60% a prácticamente el 99%, es decir, que había más del 30% de personas en edad de jubilarse que no tenían ningún tipo de ingreso. Y esa gestión de Cristina y de Néstor vino justamente a colmar de dignidad esas necesidades de nuestros viejitos que habían laburado toda su vida, pero por situaciones de contexto, por situaciones vinculadas a sus imposibilidades de aportar, o muchas veces que
que los empleadores no aportaban, llegaron a la edad de hacerlo y no tenían ningún tipo de beneficio. Otra cuestión que fue tajante e importante y que hoy en día es una bandera argentina muy difícil de revertir es el tema de la estatización de YPF, y eso fue en el año 2012. Hay un sublime discurso de Chivo Rossi en aquella votación, que invito a que lo vean, pero que en aquel tiempo marcó una cuestión central en el funcionamiento de la economía argentina, y hoy es la bandera de la cobertura de toda nuestra riqueza energética en Vaca Muerta y demás, así que también es importante poner en valor ese tipo de medidas. Quizá una de las más importantes y que tiene que ver con las características de los gobiernos populares fue el proceso de desendeudamiento que inició Néstor Kirchner en el año 2003 y que de alguna manera fue concretando con los diferentes acuerdos posteriores la presidencia de Cristina, que culminó su mandato con un 49% de deuda sobre el PBI. Cuando inició la gestión Néstor estábamos superando el PBI de deuda. Este es el principal indicador y marca la necesidad de soberanía y de independencia económicas y desendeudarse para poder generar un fuerte proceso de mercado interno que mejore los ingresos de los trabajadores y genere un crecimiento de la economía, pero para nosotros, no justamente para aquellos que vienen a especular, como pasa en el gobierno actual y en todas las expresiones liberales que han gobernado la mayor parte de la historia argentina. Qué momento, ¿no? Cómo se están aprovechando un poco de la debilidad que tienen ciertos trabajadores y todo para presionar y cada vez hacer peor la vida de justamente de gran parte de la ciudadanía. Quiero decir dos medidas más que son más sociales, son económicas, pero son sociales también. Sí. Y obviamente que nos llevaría 10 programas a hablar de todas las medidas que se hicieron, pero hubo dos muy importantes. Una fue la asignación por hijo, que fue como una salida a la derrota electoral que hubo en el 2009, ¿sí? Cuando Néstor Kirchner perdió con De Narváez en la legislatura nacional, digamos, era como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa medida vino de alguna forma a generar un ingreso universal para aquellas familias que no tenían nada y generó como consecuencia indicadores muy positivos, no solamente en términos alimentarios, sino también en términos de inclusión social, de vacunación, de educación, de educación y antecedentes escolares. Justamente hay un libro muy característico de una periodista que se llama Roxana Mazzola, que escribió en Página 12, que hace un detalle pormenorizado de las virtudes que tuvo la implementación de esta política, y sobre todo porque vino a romper con ese esquema de la gorilada que decía que se embarazan para tener un pibe. No, la mayor parte de las pibas tenía absolutamente controlado el esquema y la cantidad de niños que nacían por familia era escasa, digamos, si se comparaba con los indicadores anteriores, rompiendo ese discurso hegemónico que se había construido para denostar una política económica y social que fue muy positiva para el conjunto de los argentinos. Y después también hablar de lo que fue la incidencia del Procrear, que logró en muy poco tiempo generar, gracias a la estatización de las AFJP, que fue una medida ideada por el entonces Amado Vudú, a quien también no le perdonan haber generado esa idea, y así como a Cristina, quizá ha sido el dirigente con mayor persecución política a lo largo de todos estos años, justamente por haber tocado intereses de la clase dominante, más precisamente del grupo Clarín, que a través de sus AFJP timbeaba los recursos de los trabajadores que iban a hacer para los jubilados. Bueno, se construyeron más de 100.000 viviendas en toda la Argentina y hubiera sido una solución en el largo plazo para la gran problemática habitacional que tiene el país en la actualidad y que es uno de los grandes inconvenientes que tenemos. Ahora bien, lo que planteó alguna vez en un discurso Cristina en el año 2017, siendo ya senadora
por la provincia de Buenos Aires, llenamos de beneficios y de derechos al conjunto del pueblo argentino, pero quizá lo que faltó fue generar un cambio cultural, donde cada uno de los beneficiarios de alguna forma recupere esa identidad de pueblo y pueda identificar quiénes son los proyectos políticos que lo acompañan y quiénes son los que atentan contra sus intereses. Sí. De hecho, antes de cerrar, le doy un dato de Subán Córdoba de estos días, la consultora, que estuvo, para que ustedes se den cuenta la incidencia que tienen los medios, redes sociales y demás sobre el conjunto de la población. Bueno, según esa consultora, que es una de las que mejor tiene trabajos de territorio, dice que más del 30% de los argentinos sostienen que quien generó la estafa Libra fue el kirchnerismo. Sí, es un dato que de alguna manera marca dónde estamos parados y cuál es el efecto de todos estos fenómenos que se vienen dando en la actualidad y todo el trabajo cultural, educativo que hay que hacer, no solamente transformar la economía, implementar políticas, sino hay que pensar cómo vamos a generar un sujeto político donde el pueblo se defienda a sí mismo y no atente contra sus propios intereses. Sí, completamente esa autocrítica yo creo que tiene que ver también con poder pensar a volver a construir asumiendo los errores que se tuvo. JP, te cuento que nosotros no contestamos la consigna del día de hoy, solamente por vos y para no spoilear absolutamente ningún punto de tu columna. Yo, respecto a tu columna, ¿cuál es la consigna del día de hoy? ¿Qué mensaje le darías a Cristina si fuese oyente de pura cepa, que soñar no cuesta nada, digamos, ¿no? Sí. Yo, respecto a la columna de hoy y a la consigna, voy a decir dos cosas. Una, respecto a todos estos puntos que nos trajo JP el día de hoy, tanto la AUH como las 3 millones de personas que se pudieron jubilar a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que quiero decir es que como politóloga, saben que estudié ciencia política porque entiendo a la política como la única herramienta para transformar la realidad, profesionales de todo el mundo estudiaban nuestro nivel de cobertura social. ¿Por qué? Porque el Estado, desde que estás en la panza, el Estado argentino, desde que estás en la panza hasta los 18 años y después como jubilado, tenía una cobertura envidiable por los países, esos países que salen en la tele como el índice del país más feliz del mundo. Bueno, yo interactué con profesionales de las ciencias sociales de esos países que realmente nos venían a estudiar nuestro modelo, el modelo de previsión social o de cobertura social, como lo dijiste vos, JP, de los Kirchner. Así que eso me parece que es lo más representativo de un Estado que se preocupa por el desarrollo humano de sus habitantes. Y por el otro lado, yo voy a elegir, acá sí me pongo firme, yo voy a elegir que para mí lo más importante que se hizo, yo creo que tiene que ver con la generación a la que pertenezco. Para mí lo más importante que se hizo fue el desendeudamiento, porque nos volvió poderosos. El argentino tuvo poder, voz y voto de nuevo en el mundo. Así que ahí, Edu. Yo lo que, un poco como docente, ¿no? Y lo viví en carne propia, no por mí, pero sí por los pibes que tenía enfrente, el tema de conectar igualdad. Me parece que fue una política realmente muy, muy, muy buena para que muchos de los chicos que jamás iban a poder acceder a una computadora por X y distintos motivos puedan encontrarse y alcanzar esa ventaja. De hecho, gracias a esas computadoritas de Conectar Igualdad tenemos Bizarrap, tenemos un montón de grandes artistas, Nicky Nicole, grandes artistas que está full dando vueltas, ¿viste? Entonces me parece que es algo que hay que ver mucho más allá de la posibilidad de que los chicos estén jugando con una computadora. Fíjense si uno lograría cuantificar el Conectar Igualdad, el procrear de aquel tiempo a esta parte,
todo lo distinto que sería el país en este tiempo, y no de la forma que se cortaron este tipo de políticas, más allá que el procrear continuó, fue de otra forma, con otro presupuesto, con otros requisitos, nada que ver a lo que fue la implementación de aquel tiempo, ni hablar del Conectar Igualdad, que perdura como algo maravilloso de aquel tiempo, que si se hubiera logrado continuar, seguramente la Argentina hoy sería otro país, y lamentablemente no se pudo hacer y se coartó en ese proceso histórico de la misma forma que pasó en otras ocasiones y en otros procesos históricos de la Argentina. A Cristina decirle gracias, ¿sí? Gracias por todo lo que hago por el pueblo argentino. Creo que al igual que nos pasaba con Diego en el fútbol, siempre se le demanda toda la perfección a ella, ¿sí? Tiene que hacer las mejores estrategias políticas, tiene que hacer todo bien y el resto mira por la ventana. Decirle gracias porque ha dejado a su compañero, ha dejado la vida por este país. Vamos a llevar siempre su bandera como un estandarte de lucha en cada uno de los rincones, y la vamos a seguir disfrutando y compartiendo por muchos años más, en esta lucha que tenemos encarnizada para tratar de que nuestro pueblo viva cada día un poco mejor, y ojalá mañana las plazas del país revienten de alegría, acompañando a su conductora y a la única dirigente política que de alguna forma se ha plantado ante la clase dominante y ha hecho días muy felices para el conjunto de los laburantes de la Argentina. Bueno, clarísimo, con ese hermoso cierre te despedimos, te agradecemos por tu punteo, tu columna del día de hoy, JP, y nos encontramos de nuevo el próximo martes. Gracias, Ulises, y mañana muchísima suerte. Yo no voy a poder estar, mi corazón estará allá, así por que supuesto, acompañaré desde donde sea esa manifestación del pueblo, y se les quiere mucho y se les abraza desde Entre Ríos. Gran columna de Cepa, estaremos ahí llevando tu corazón, compañero. Gracias. Muchas gracias.